Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los cielos, en los santos, perdón, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero invitarle que leamos el versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Hagamos una corta oración y seamos dirigidos. Sé que hemos estado orando. Hermanos, el apóstol Pablo le expresa a la iglesia la alegría que le causó el escuchar que la iglesia de Éfeso tenía un amor grande, tenía una fe grande y un amor grande para con todos los santos, dice. Y de cierta manera es un halago a la iglesia. Pero si usted nota en las cartas del apóstol Pablo, usa mucho esta forma de cuando va a dar alguna exhortación, primero dice, me alegro, me gozo y agradezco a Dios que se esfuerzan, que luchan. Pero no lo deja ahí, ¿por qué? Porque el asunto no debe ser relajante, decir, oh, ya, entonces ya llegamos al nivel indicado, ya nomás no tenemos que hacer. No, sino que la lucha es continua. No podemos de ninguna manera ni por ninguna circunstancia relajarnos y decir, yo ya llevamos un nivel aquí, ya logramos algo. No, siempre va a haber algo, hermanos, en lo que debemos conquistar, ya sea nuestra propia vida o como iglesia. Siempre hay algo para trabajar. Y yo quiero invitarle que entendamos que el trabajo en la iglesia no solamente es de uno, sino de todos. La preocupación por la salud de la iglesia no solamente es mi responsabilidad, es mi principal responsabilidad, pero también es la responsabilidad de todos. ¿Cómo? Usted ha escuchado mucho lo que se dice, el famoso testimonio. El testimonio, hermanos, es una responsabilidad para la iglesia donde nos reunimos. ¿Por qué? Porque si a mí me miran haciendo cosas equivocadas por allá afuera y me preguntan, ¿dónde te reúnes? Allí en la 17, oh, wow.
Ahí no te enseña el pastor que no debes hacer eso. Que la Biblia no te enseña ahí que no debes hacer eso. Y somos envueltos en transgresión. Entonces, es una responsabilidad de todos. Pero quisiera recordar un par de versículos de los que leímos. En la preocupación del apóstol dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si yo preguntase quién conoce a Cristo aquí, ¿qué me diría? Pues yo. Todos le conocemos, ¿cierto? La pregunta sería: ¿a qué nivel yo le conozco y a qué nivel yo me dedico teniendo ese conocimiento? Porque yo puedo decir, yo conozco al Señor Jesucristo, que Él ha sido bueno conmigo todo el tiempo. Nada me falta, gozo de todo. No necesito nada. Así decía la iglesia de la Odisea. Soy rica y no tengo necesidad de nada. Pero resulta que el Señor le dice: mira, estás en un grave problema porque no te das cuenta que en primer lugar eres ciego y pobre. ¿Por qué? Porque confiaba en lo que tenía. Entonces el apóstol Pablo dice que en sus oraciones él rogaba para que la iglesia de Éfeso tuviese entendimiento de la magnitud del privilegio que gozamos como iglesia, hermanos. Y es muy necesario recordar en este tiempo. ¿Por qué? Porque se ha vivido o se ha entrado en una individualidad de ya hace de años esto. En una individualidad de que si yo estoy bien no importa el resto. Incluso a mí llegaron a decirme: bueno, yo estoy bien, mira, Dios me ha dado trabajo, Dios me ha dado aquí, Dios me ha dado allá. Pero cuando se miraron sin nada, me provocaron a decirle: oye, entonces ¿qué? ¿Ya te dejó Dios? Porque según tus criterios, tú estás bien porque no te falta nada. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que conozcamos la magnitud que tiene la iglesia, hermanos, aquí en la tierra, representando a Cristo Jesús. Dice el versículo 18: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a la que os ha sido llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mucho cristiano no sabe la magnitud del privilegio que tiene. Y como no se sabe, tampoco se valora. Si usted tuviese un diamante, vamos a decir, no sé si eso es por peso o por tamaño. Pero usted no conoce los diamantes. Bueno, vamos a usar el oro. Todos conocemos el oro, ¿verdad? O sea, que el oro es por libra. Si usted tuviera un lingote, dicen, así le dicen, de unos 20 kilos de oro, ¿cómo lo trataría usted? ¿Lo dejaría donde fuera? ¿Lo dejaría en la mesa de su casa? ¿En el carro, ahí en el asiento del carro? Yo pienso que no, porque sabemos lo que es. Pero si no sabe lo que es, entonces no lo va a valorar. Y el enfoque del apóstol Pablo es que sepan ese gran tesoro de su llamamiento. Que sepan cuál
la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Oiga, la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Super poder, grandeza de su fuerza. Se ha convertido, hermanos, únicamente en palabras positivas, en palabras que suenen bien. Si usted se mira en las redes, siempre Dios está contigo, Dios es tu roca, Dios es tu escudo, Dios, y es verdad todo eso. Pero el resultado de aquello no tiene nada. ¿Por qué? Porque no se ha entendido. Entonces, número 1, hermanos, dice el versículo 22. Número 1, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas. El cielo, lo que hay debajo del cielo, lo que hay intermedio del cielo, lo que hay en la tierra y lo que pudiera haber debajo de la tierra y lo que pudiera haber en el centro de la tierra. Todo. Aleluya. Porque Dios es el creador de todas las cosas, las tomó, las juntó y las puso a los pies del Señor Jesucristo. A Él se las entregó. Y cuando Él las recibió, hermanos, o como a Él se las entregó, ¿qué quiere decir esto? Que Él es el Señor de todo lo que hay y lo que deje de haber. De todo. Así es que cuando yo no tengo para comer, ¿qué tengo que hacer? Ir con Él. Ir con Él y decirle, Señor, tú tienes todo. ¿Quién quisiera no tener que comer para probar si va a ir con Él? ¿Por qué le da miedo? ¿No confía en Él? ¿Se da cuenta la fragilidad en la que nos encontramos? No queremos que falte nada. ¿Por qué? Porque no queremos padecer. Si ahí sabemos que Él es el dueño de todo y Él mismo dice, pedid y recibiréis. Entonces, ¿por qué nos da temor decir, no importa que se acabe todo? El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Hay veces que tengo que ayunar a la fuerza. Imagínense. Entonces, en la actualidad, amados hermanos, es muy materialista muchas de las veces el caminar. Por supuesto, yo tampoco quisiera que me faltase nada hasta el día que me muera, ya cuando sea que se acabe todo. Ya no voy a estar para sentir. ¿Verdad? Mas, sin embargo, hermanos, hay algo que quisiera en esta noche que notásemos. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, lo vuelve a repetir, a la iglesia. Y eso ya, ¿cuántas veces ha escuchado usted esto? Que Jesús es la cabeza de la iglesia, muchas veces. Pero fíjese lo que dice el versículo 23, la cual, es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es
la plenitud de Cristo Jesús. No, ¿cómo algo así? No. No puede ser posible. Si nosotros somos carne, somos pecadores, somos indignos, no lo merecemos. Todo eso es verdad. Pero a Dios le plació, hermanos, complementar la obra de Jesucristo a través de la iglesia. No sé si me doy a entender todavía. Pero quiero poner un ejemplo muy fácil de entender. Pero bueno, aquí debe haber una firmeza en la naturaleza de nuestro Dios. Una pregunta, y por el lado de las mujeres, para que nos ayude a entenderlo más fácil. Una pregunta, la mujer, oiga bien, ¿la mujer es el complemento del hombre o no? ¿Mujeres están todas de acuerdo? Que la mujer es el complemento del hombre. Unas dicen, yo respeto esa parte, pero déjeme decirle, es porque hay alguna enfermedad en el corazón o en el alma por algo. Pero en la naturaleza de nuestro Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Oiga, le haré una ayuda idónea. En otras palabras, el hombre no va a poder subsistir él solo. De la manera que va a ser completo, es trayéndole su ayuda. Ahora, que no se pongan de acuerdo, eso ya es otra doctrina que tengo que darles para que se acomoden. Amén. Porque déjeme decirle, por eso le hice el hincapié. Hay mujeres que una ocasión le hicieron la pregunta a Miss Universo, le dijeron, oye, una pregunta sencilla, ¿la mujer es el complemento del hombre? Dijo, no. A ver, ¿por qué? Porque las mujeres podemos vivir solas. Ah, sí, ok. Y la empezaron a cuestionar, oye, ¿las mujeres podrán edificar edificios? ¿Podrán hacer? Yo creo que sí. Entonces, la iglesia, hermanos, a Dios le plació que fuera el complemento de Jesucristo aquí en la tierra. Usted y yo somos los representantes del Cordero de Dios. Usted y yo tenemos ese gran privilegio de que Jesucristo se ha representado aquí en la tierra por usted y por mí. Pensemos por un segundo en la seriedad de aquello. Le leo nuevamente. La cual es su cuerpo. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Imagínese una cabeza sin un cuerpo, para que podamos entender con facilidad la seriedad que tiene esto. Imagínese una cabeza sin un cuerpo. O viceversa, imagínese un cuerpo sin una cabeza. No puedo poner el ejemplo quitándome la cabeza porque entonces ya sería la historia. Para que usted viese un cuerpo sin una cabeza. Pero usemos nuestra imaginación. No es posible. O no es normal. Entonces, la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Y todo lo que dice atrás, ¿cuál la supreeminente grandeza de su poder? Tenemos que empezar a pensar de que la iglesia se le ha dado poder. Aleluya. ¿Poder para qué? Para conquistar, para llevar a cabo la obra que Jesucristo un día comenzó. El poder para poder cerrar los ojos
aquello que no glorifica a Dios, que no edifica al pueblo, que no edifica al cuerpo de Cristo, que quizás nos satisface, nos hace sentir bien, pero todo aquello que no glorifica al Señor Jesucristo, hermanos, es necesario que empecemos a irlo dejando. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando anduvo en la tierra? Jesucristo no solamente fue acusado de que por el espíritu de Belcebú echaba fuera a los demonios. Él fue acusado de ser amigo de pecadores y de prostitutas y de cobradores de impuestos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Él continuó con su obra. En este tiempo, hermanos, alguien comete un error y lejos de decir, hermanos, sigamos adelante, y lo empiezan a apuntar con el dedo. Le empiezan a sacar la vuelta. O miras a alguien que no piensa igual que tú y dices, podrá ser muy cristiano, pero no es de los míos. Eso es terrible. El poder de Dios, hermano, no solamente se manifiesta en las obras grandes que el Señor hace. Eso habla de Él, del poder y la misericordia de Dios. El poder que se le ha dado a la iglesia, hermanos, número uno, es para poder testificar. ¿Se recuerda aquella ocasión que los discípulos le preguntaron en el libro de los Hechos, oye, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de haber caminado 3 años y medio con él, habiendo recibido instrucciones del mismo maestro, todavía estaban con su mentalidad de que querían derrocar a Roma. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo, Señor? ¿Y cuál fue su respuesta? No toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que están en la sola potestad de nuestro Dios, pero recibiréis poder. Y cuando tengan ese poder, entonces van a poder testificar de quién soy yo. Así es de que ese poder, hermanos, está en su entendimiento, está en mi entendimiento. Lo único que se requiere es que lo pongamos en obra. Y no estemos perdiendo el tiempo en preocupaciones de que qué hizo, qué hace, investigando a veces lo que ni siquiera nos corresponde. El poder para poder vencer lo que tengo que vencer, comenzando con mi propia persona. El poder, hermanos, en una oración como iglesia. El poder que se le ha dado a la iglesia es para que podamos llevar a cabo la obra de nuestro Dios en este lugar. No se trata de mucha sabiduría. No se trata de cuánto sabes. Es necesaria la sabiduría. Es muy favorable. Pero no se trata de cuánto sabemos, sino cuánto vivimos y cuánto practicamos. Un versículo más, hermanos, para cerrar. Vaya al capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Lo cual, hermanos, quiero volver a repetir. Pensemos, meditemos. ¿Cómo es que camina un cuerpo? La cabeza no puede ir para allá y el cuerpo para acá. El cuerpo recibe indicaciones de la cabeza. Ahora fíjese, la parte que corrobora
No solamente el gran privilegio que tenemos, sino la gran responsabilidad. Capítulo 3, versículo 10. Quiero invitarle que leamos el 9. Santos, nos podemos ir hasta más atrás. Vamos hasta el 6, porque ahí habla de nosotros. Que los gentiles son coherederos, oiga, y miembros del mismo cuerpo, no solamente Israel. Que los gentiles, para todos entendemos quiénes son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? Todo aquel que no desciende de una de las tribus de Israel. Todo aquel que no tiene, bueno, se dice que todo el mundo tiene sangre judía en la tierra, pero qué tanta no lo sé. Pero si no descendemos de la tribu de Manasés, de Isachar, de Dan, de Rubén, entonces entramos en la categoría de gentiles. Usted y yo está hablando aquí de nosotros. Que los gentiles son ¿qué? Coherederos. ¿Qué significa coherederos? Herederos juntamente, ¿verdad? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Oiga, con qué entendimiento lo declaraba el apóstol Pablo su función, de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, para que la suprema, santo Dios, la multiforme sabiduría de Dios, en otras palabras, las diferentes y abundantes maneras de presentar la sabiduría de Dios. ¿A quién? A las huestes en los aires. Ahora, ¿a qué se refiere eso? A los demonios que andan en los aires por ahí acechando. ¿A qué se refiere cuando dice que la iglesia debe presentar y dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios? A la ignorancia de su voluntad, a las huestes que se mueven, la indiferencia, la arrogancia, la altivez, todo lo que rige al ser humano conforme a este mundo. Esas son las huestes que se mueven, no son los espíritus que andan por ahí. No, es las influencias que atacan al ser humano. La sabiduría y el poder es para decir, ¿a mí quieres hacerme sentir envidia? No, pues estás muy equivocado, porque yo soy del cuerpo de Cristo y eso no va a caber en mí. ¿Qué me dice la Escritura? A mí, que soy parte del cuerpo de Cristo, si un miembro de la iglesia recibe honra, ¿qué debo hacer yo? Alegrarme con él. La hermana ahorita trae un Rolls Royce nuevecito. Gloria a Dios, hermana. Qué bueno por usted. Me alegra que traiga un buen carro, sí. Y ahí cuando tenga ya me da un ride para ir a ver qué se siente andar en un carro así.
Pero ¿cuáles son las huestes que se mueven en los aires? La envidia. La acaban de poner de tesorera, ¿eh? Mire, tengan cuidado. A ver, pastor, necesita ver eso, porque la acaban de poner de tesorera. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó ahí? Oye, eso es no haber entendimiento ni sabiduría de parte de nuestro Dios. Las influencias se mueven, hermanos, en las mentes desocupadas, en las mentes que no tienen qué hacer, en las mentes que no hayan qué hacer, que están desesperados por hacer algo. ¿Por qué? Porque el vacío que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo no ha sido ocupado por Él. Y déjeme decirle, podemos estar aquí en la iglesia. Podemos estar aquí en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Entonces, la iglesia tenemos una tarea. Las huestes que se mueven en los aires, hermanos, son las influencias que atacan la naturaleza y las deficiencias humanas. ¿Quién siente envidia? Ahora resulta que nadie. Oh, santo Dios. ¿Y por qué a él sí le dio y a él no? ¿Y por qué a mí no? No. ¿Por qué le pone más atención a él que a mí? En lugar de decir, mira el pastor, con los nuevos, mira qué atento es. Así me atendió a mí cuando yo llegué. ¿Por qué dice, por qué lo atiende más a él que a mí? O a ella más que, ¿por qué? Y si le sigo, hermanos, vamos a descubrir lo que realmente está afectando la libertad y el proceder con contentamiento. Y decimos, Señor, alabemos al Señor, hermanos. No se puede. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de mí no está libre para decir, oh Dios, Señor, gracias te doy porque mi hermano vino otra vez. ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora para qué? Son ejemplos, hermanos. La iglesia tenemos una tarea de presentar la sabiduría de Dios. Así que cuando cada uno de nosotros miremos por ahí a alguien que dice, oye, ¿y por qué a él? ¿Por qué? No te preocupes, dale gloria a Dios y alégrate por él o por ella. Yo quisiera que todo el mundo trajera carros, no del año, de los que vienen, de los que vuelan ya para evitar tráfico. Caería bien, ¿no? Es que, imagínense yo de aquí a mi casa, nomás la altura y no ir preocupado. Pero si luego va a decir usted, y es el pastor, ¿cómo le hará? Y empieza a preguntarse. Hermanos, la sabiduría de Dios está puesta en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando Él respondía a que lo acusaban. Con sabiduría. A mí me encanta un pasaje que dice que llegó un hombre y le cuestionó, y la Escritura lo declara y dice, amándole, le contestó, las Escrituras conoces. Oh, eso yo lo he hecho desde que yo era. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Ahí era donde estaba el mero punto vulnerable de este joven. Y la Escritura dice que entristecido se fue porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué pasó? No que estaba muy bien, que desde niño había cumplido las Escrituras. Pero lo precioso es que Jesús dice, hermanos, amándole,
La escritura dice, amándole, le respondió. Eso quiere decir que viendo su necesidad, viendo su condición, viendo en aquella aflicción que él estaba o en aquella necesidad que estaba, fue de acuerdo su respuesta. Hermanos, el poder que se nos ha concedido, número uno, es para gobernarnos a nosotros mismos y para poder tolerar a los demás tal y como son. Tal y como son. Porque hay otra parte en la parábola del hijo pródigo. Uno fue el que malgastó todo. Pero aquel que según estaba ahí con papá todo el tiempo, no hacía nada malo, siempre trabajando, cuando vio ver a su hermano que era el derrochador, dijo, ¡ay! Y no más falta que mi papá lo reciba. Pero como le tenía de alguna manera cierto respeto, dice, ¿qué acabas de hacer? Este va y malgasta todo y lo recibes con música y haces fiesta. Y yo que he estado aquí siempre trabajando y siempre sujeto a ti, siempre haciendo lo que me dices, ni siquiera un corderito me has dado para gozarme con mis amigos. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Hijo, tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo, hijo, y esto va a ser tuyo el día que yo no esté. Pero entiéndeme mi postura como padre. Entendamos, hermanos, la postura de nuestro Dios como nuestro Padre. Este tu hijo, este tu hermano se había perdido y ha vuelto. Y es mi hijo también. Entendamos el idioma, hermanos, de nuestro Dios. Entendamos el privilegio que se nos ha concedido como iglesia para actuar como el Señor de ella. Entendamos ese lenguaje. Y todos vamos a ser testigos del poder de nuestro Dios. Pero dejemos el pasado y corramos hacia lo que viene. Corramos a lo que Dios puede hacer, no lo que nosotros podemos hacer. Lo que Dios es capaz de hacer. Bendito es Dios. Le había dicho que solo un versículo, ¿verdad? Pero le quiero dar otro, para que no quede duda alguna. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Este pasaje a mí me encanta, hermanos. No, hasta la fecha mi entendimiento no alcanza a discernir lo glorioso que es esto. La segunda carta, hermanos. En el capítulo 1, versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, oiga bien esto, participantes de la naturaleza divina. Oiga, esas promesas, hermanos, nos han hecho participantes de la naturaleza divina. Le digo, siempre hasta el día de hoy me he quedado corto, no alcanzo a discernir quisiera con más amplitud y podérselo explicar. Pero el hecho que siendo carne, siendo pecadores, siendo faltos delante de nuestro Dios, se nos dio el gran privilegio de venir a ser parte de la naturaleza divina. ¿Cuál es esa naturaleza divina?
nuestro Señor Jesucristo. Ser el cuerpo de Cristo, hermanos, no es cualquier cosa. Es algo grande. Es algo glorioso, es algo especial. No hay sacrificio, hermanos, en esta tierra suficiente que podamos, es decir, ya es suficiente. No, nunca va a ser suficiente. Porque el Señor mismo no escatimó nada para hacernos participantes de su naturaleza. Y esa naturaleza es allá, pero comienza desde aquí. Comienza desde aquí. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte seré? ¿Seré un ojo? ¿Seré una mano? ¿Seré el pulgar donde todo se apoya? ¿Qué seré? ¿Cuál será mi función del cuerpo? ¿El oído o la boca? ¿Qué seré? ¿La rodilla? ¿El que da flexibilidad a que el paso se dé? ¿Con mis pensamientos? El Señor va a transformar mucha gente en esta ciudad. Yo seré la rodilla que diga sí, así va a ser, sí. Para adelante, sí. O tienen toda la vida diciendo eso. Haga que una rodilla se va moviendo porque el cuerpo la va moviendo, pero va a la fuerza. Y el cuerpo normal y sano, sí. Tenemos mucho tiempo pensando en eso. Tenemos mucho tiempo declarándolo, sí. Antes que viniese este pastor, vinieron 5 o 6 diciendo lo mismo, sí. Quiere decir que un día el Señor lo va a llevar a cabo. Eso sería caminar sanamente. Amén. ¿Hemos entendido, hermanos, el mensaje? Conduzcámonos al nivel, a ese nivel que hemos sido llamados. No es cualquier cosa, no somos cualquier gente. En mi trabajo, hermanos, le testifico siempre ahí, todos se hablan de cuernudos y se maltratan A mí ninguno de los que estamos ahí, somos como unos 10 o 12, nunca me han dicho a mí cuernudo. No sé, usted sabe esa palabra, ¿no? En los mexicanos es muy normal. En mi tierra, por eso muchos se dieron plomo. Pero saben que ando entre ellos y río con ellos y a veces salen bromas, sí, pero cuando ya sale donde no es correcto, como una momia, y saben que porque usted y yo debemos poner los límites. A mí me respetan hasta donde yo les exija respeto. Si yo me igualo con ellos, ¿usted cree que no me van a empezar a... Anda otro hermano ahí lastimosamente que todos también lo tratan igual. Y no solamente es hermano, es predicador. Y yo a veces he tenido la intención de decir, oye, ¿por qué permites que te llamen? Él no les dice, pero ¿por qué permites que te llamen así? No es correcto. Pero debemos entender que no somos cualquier persona. Pero nosotros debemos conducirnos al nivel de nuestro llamamiento. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por su palabra en esta noche. Y tengamos en cuenta, hermanos, que hay un propósito grande de parte de nuestro Dios en este lugar. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta hora.